que no identifiques, o sea, hasta de sector puedes cambiar, puede ser un sector Ok, parecido, ¿no? ya. ¿Ya? Pero de nombre, de todas maneras, tiene que cambiar los dos para que no, porque normalmente casi todos estos casos son confidenciales, ¿no? Todos, la mayoría. Y después se revelan algunos porque cotizan en bolsa y son hechos de importancia, etcétera. Pero los que no son hechos de importancia y son empresas, por ejemplo, compañías, pueden ser empresas no auditadas también, ojo, no tienen que ser empresas auditadas, ¿ya? Pueden ser empresas pequeñas, pueden ser empresas que estén iniciando, pueden ser empresas de venture capital, pueden ser empresas en crecimiento, pueden ser empresas que se llama maduras. Ujú, empresas maduras. Hay varios casos que ya se han presentado el año pasado, que pueden tomar, muchos casos se han presentado, ¿no? Cemento Pacamayo, la compra de Inca Chips, hay un montón, presentado el año pasado ya. De hecho, se están transaccionando, hasta está subiendo el tema de M&A mucho en el mercado que se informa, y en el mercado que no se informa, yo creo que más. Bueno, acá un hecho importante es que que el 7 de abril tienen que hacer un resumen del trabajo que van a presentar. Perdón, un resumen del trabajo que van a presentar. Un ratito, ¿ya? Un ratito, disculpen. Tengo que... Bueno, ya. Entonces, decía que el 7 de abril tienen que hacer una hoja resumen, una o dos hojas resumen, describiendo el caso que van a presentar y si van a hacer el proceso por el lado del comprador, del vendedor, etcétera, ¿no? Solo para probar el caso, ¿ya? El 7 ida, es más, hacer ya, que es sí, ¿no? Terminación de manos, no les márgenes, o porque hay economía de escala también, y porque tiene menor tasa de deuda, por ejemplo, nada más o menos, menor WACC, ¿no? Menor costo ponderado de capital, entonces por eso vale más. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Todo claro, Sí, profesor. profe. Ya. Bueno, ahora, yo he formado grupos, Presente. ya, enseñar un modelo de teaser ciego, luego del BEC de inversión, que es lo mismo que Confidential Information Memorandum, que es un documento más amplio, que es donde ya se revela el nombre del comprador o el vendedor, y es un documento más amplio que también tenemos un ejemplo, con el cual ya se abre ya una solicitud de una carta de intención de compra no vinculante o venta no vinculante, que justamente es el siguiente documento, que es el Non-Binding Offer o Letter of Intent o MOU. Tiene varios nombres, ¿ya? En realidad se usan los tres, ¿ya? Pero yo últimamente estoy viendo que tratan de consensuar con Non-Binding Offer, NBO, ¿ya? Y luego también cómo se debe armar un data room, ¿ya? Tanto para compradores como vendedores, ¿ya? Mientras uno tenga también, aunque no crean un data room bien armado, bien ordenado, bien organizado y bien completo, aumenta el valor de la transacción también, ¿ya? Después diseñar estrategias de proceso competitivo para maximizar el valor. ¿Cómo se diseñan estrategias de proceso competitivo para ¿cómo se llama? Maximizar el valor, evaluar diferentes escenarios y tomar decisiones estratégicas, identificar factores críticos de éxito y errores comunes de transacciones de venta, ¿ya? Cuando hay errores comunes en transacciones de venta. Este año vamos a ver, esta clase vamos a ver el M&A bajo la perspectiva del vendedor, ¿ya? La próxima clase vamos a verlo bajo la perspectiva del comprador. Bueno, entonces empezamos con el proceso siempre, ¿no? Y siempre viene la confidencialidad. Entonces, en la confidencialidad está primero, ¿cómo se llama? El NDA, que es ¿cómo se llama? El documento de confidencialidad, ¿no? Que se suministra o se firma entre los deal makers, que son, puede ser el asesor financiero, el asesor, ¿cómo se llama? Legal que esté viendo la transacción, y el que está vendiendo, en este caso, ¿ya? Y luego hay otro documento que se llama mandato de venta. El mandato de venta es un documento que le da cierto tiempo ¿cómo se llama? A que está vendiendo la empresa, en este caso, o el activo, no sé, que está transando, que está haciendo la transacción, le da un tiempo para hacer la transacción. Normalmente va yo he visto entre 6 meses y 9 meses el promedio, ¿ya? De los mandatos de venta. A veces se renuevan, ¿ya? A veces se renuevan, por 3 meses más. ¿Qué hace el contrato mandato de venta? Ordena el proceso para que no pase esto, ¿ya? Lo que puede pasar si no hay un contrato mandato de venta y alguien hasta no tener exclusividad, ¿ya? Pero normalmente es exclusividad. Si no hay exclusividad y uno le da el mandato de venta a varios advisors, normalmente el proceso se desordena, pueden pensar hasta que la compañía se está rematando y pierde valor de la transacción, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando no hay un mandato, ¿ya? Luego está la valorización y el due diligence vendor, ¿ya? Que lo voy a explicar después. Ah, La profesor. valorización es valorizar la compañía y hacer la fórmula de precio de la transacción, que es valorizar la compañía y sus intangibles, ¿ya? Los tangibles y los intangibles de las compañías, ¿ya? Hay que valorizarlos, ¿ya? Estoy poniendo ahí, vamos a tener una clase específica, pero estoy poniendo que los principales intangibles dentro del valor de una compañía, ahora vamos a ver un grafiquito, ¿ya? Son la marca, la cartera de clientes, una cadena de distribución importante, una posición estratégica con un proveedor, know-how, patentes, contratos a largo plazo. Hay múltiples intangibles que se pueden valorizar y suben, y si uno se los identifica, suben el valor de la transacción, ¿ya? Y el due diligence vendor ahora vamos a hablar exactamente en qué te debes preparar, pero es como hacerte un due diligence a ti mismo antes de venderte.
Entonces, revisas lo más importante de la parte financiera de la compañía, lo más importante de las operaciones, lo más importante, ¿no? Lo que tenga más, más impacto, ¿ya? Los principales documentos legales, contratos con clientes, si tienes contingencias claras, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, tratas de anticiparte al due diligence del comprador. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes de lo que adoleces, tú ya sabes en qué te pueden ajustar o no te pueden ajustar y cómo te puedes defender, ¿ya? Por eso es que tiene mucho valor el due diligence vendor, ¿ya? El otro se llama, el normal es el due diligence buyer, ¿ya? Pero el vendor es cuando el que está vendiendo hace su propio due diligence interno para poder prepararse para la transacción. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Habían escuchado de esto o no? ¿Alguien me No, puede abrir el pero micro? uy, disculpa. Sí, sí, dime. O sea, no, pero me imagino que eso, o sea, es importantísimo, pues, ¿no? Que sepas qué es lo que, o sea, lo que tienes, lo que vas a salir a vender, porque si no te pueden, pues, comer, o sea, es importantísimo. No sé si es que es un documento final real, pero tienes que saber, pues, o sea, tus debilidades y tus fortalezas para poder entrar en la negociación. Así es, así es. Profesor, Sí, dígame. disculpe. No, no, sí. En el punto anterior que hablaba sobre el mandato de venta, ¿este mandato de venta se da para que el proceso sea, o sea, tenga exclusividad? A veces, la mayoría sí. Por ejemplo, no sé, si tú le das el mandato de venta a Mauricio Laya, tiene que ser exclusivo. Ujú, O sea, ujú. no te van a, o a Ferrero o a Miranda Llamado, de hecho te van Ya, a firmar un mandato de venta ¿no? Porque no es por asegurarse ellos, sino porque quieren que el proceso sea ordenado. Y no quieren que todo el mundo se esté enterando que se está vendiendo la compañía. No sé si me dejo entender. Si todo el ok, mundo se entera que se está vendiendo la compañía en el mercado, pierde valor la transacción de todas maneras. ya. Pero es Eso mandatorio, o sea, en la transacción, en el proceso, ¿es mandatorio hacer un mandato de venta? no, no. Ah, ya. Puede no haber un mandato de venta. En muchos Ok, casos no hay, y para mí es un error ok, de transacción. ¿Ya? Pero puede ser no exclusivo, ojo, ¿ah? Puede ser no ok. exclusivo. ¿Ya? Ya, Pero hay profesor. normas para no ser exclusivo, ¿no? Hay normas. O sea, te Ujú, tienen que informar a quiénes se van a acercar, ¿no? ok. O a cuántas, o sea, con cuántas empresas yo estoy como, entre comillas, compitiendo o viendo quién la puede Claro. comprar, ¿no? Sí, por eso es un documento que no es tan sencillo, ¿ah? A veces se Ujú, complica, ¿ya? A veces se complica cuando hay más de un advisor tiene el mandato. ok, El mandato, hay veces que tres advisors tienen el mandato, ¿ya? Y hay ya, veces que lo tiene entiendo. hay veces que lo tiene uno de finanzas corporativas y uno legal. Mm, ya, ok. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo que lo mejor es que sea exclusivo, ¿no? Es lo mejor, ¿no? De acuerdo. Es lo mejor. Pero no, pero yo que veo el mercado medio, como decía yo, desde 5 millones de dólares a 30 y tantos millones de dólares, muchas veces no quieren firmar exclusividad los clientes conmigo. Y entonces yo acepto, pero les digo, oye, si tú te vas a acercar, dime a quién te vas a acercar a venderlo, porque déjame revisar a quién le estás vendiendo, ¿ya? O a quién le estás dando información. Y por lo menos hay que asegurar que si le va a dar información y va a abrir el nombre de la empresa, ¿cómo se llama? Firme un NDA, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para tratar de guardar orden y, ¿cómo se llama? Y no perder valor, no desordenar el proceso, ¿no? Ok. A veces, yo he visto empresas transnacionales, hace poco he visto una grandaza de tecnología a nivel mundial que tiene como 20 advisors. Salía a todo el mundo el mandato. O sea, no hay mandato ahí, sino que a todo el mundo le he dicho, tú, si tú me encuentras compañías, ¿cómo se llama? Solo ganas el success fee nada más. Porque hay un horario de éxito, obviamente, ¿no? Si es que tú consigues la transacción para el advisor, ¿ya? Para el legal o el financiero, o para el legal o el financiero, ¿ya? Hay un success fee, que es un horario de éxito por transacción, ¿ya? Pero, a veces, por ejemplo, esta compañía, grandaza de tecnología, lo que quiere es abaratar costos, pues, de transacción. Entonces agarra y se ahorra todo el proceso de valorización, de, ¿cómo se llama? De acercamiento, de roadshow, todo ese proceso se lo ahorra y solo paga honorario de éxito. Entonces, a mí no me gusta esa manera de trabajar, no es porque sea advisor, sino porque me parece que es recontra desordenado. Entonces, a mí me dijeron, oye, ¿quieres participar en esto por Perú? Y hay tres en Perú, y hay tres en Perú, me dijeron, no, gracias. Bueno, la búsqueda de inversionistas se hace normalmente con dos documentos, ¿ya? Que los voy a explicar también ahora, pero uno se llama teaser ciego y otro se llama deck de inversión o SIM, ¿ya? El teaser ciego es un two-pager de 2 páginas como máximo, donde tú no revelas el nombre de la compañía que se está vendiendo, ¿ya? Acá, el teaser ciego. Pues, ahora vamos a ver un ejemplo, pero es una compañía del sector eléctrico, que no sé, tiene un crecimiento siempre de rangos, de crecimiento de sus ingresos entre de un CAGR, un crecimiento compuesto anual promedio de, ¿cómo se llama? De entre 10 y 15%, con una EBITDA porcentual, no ponen el número, sino el porcentaje entre 30 y 35% en promedio, está en Sudamérica, etcétera, ¿ya? Tiene un management consolidado de más de 10 años, etcétera, ¿ya? Pero solo 2 páginas. Y con eso, normalmente lo que haces es te acercas a un grupo de una lista larga, que pueden ser, no sé, pues vamos a suponer que son entre 8 y 10 compradores, ¿ya? Y causas un primer apetito. Entonces, los que tienen, digamos, apetito por la compra, te van a pedir firmar un NDA y luego que los evalúes a ver si le puedes dar más información de la compañía, ¿ya? Entonces tú
tienes el deck de inversión y armas un data room, que ahora vamos a explicar cómo se arma un data room. Y armas un data room donde le das la información para que la compañía también te pueda valorizar, la que quiere comprar, pueda realizar lo que quiera, y lo que esperas es lo que sigue, ¿no? Lo que esperas es que te den, como yo decía, el nombre más conocido es en MBO, pero también se llama Memorandum of Understanding, que son MOU, o Letter of Intent, que son acuerdos de intención o ofertas no vinculantes. ¿Por qué no son vinculantes? O sea, en realidad hay algunas vinculaciones que después les voy a contar, ¿ya? Cuando veamos ese documento, pero normalmente no vinculan a la compra porque va a comprar hace un due diligence, pues, ¿no? Hace un due diligence, un estudio de la compra. Entonces, no puedes vincular la compra a algo que no han realizado. Ujú. Pero sin embargo, ya recibes ofertas de precio. ¿Ya? Profe, Y un caso, normalmente, sí, el due diligence, o sea, obviamente es costoso, pero ¿es parte de los costos de la transacción o simplemente, normalmente el comprador tiene que pagar el due diligence. ok, y eso, o sea, lo paga y si es que al final no se da, asume la pérdida de ese due diligence o después se descuenta a la hora de la En, en transacción? el, en el, en el, en el acuerdo de intención de compra, aparte de abrir el precio, abres algunas cláusulas que te sirven, digamos, de cerrojo para que una transacción o un deal se quiebre o no se quiebre. Por decir, no sé, que máximo se ajuste el 10% del patrimonio. Si se ajusta más del 10% del patrimonio por las cosas que se encuentran en el due diligence, la transacción no va, ¿no? Por decir, ¿no? Y así hay varias, ¿ya? Que las vamos a ver. Pero sí, normalmente el que compra asume el due diligence que quiere hacer. El problema de los due diligence es que si tú no conoces de transacciones y contratas, por ejemplo, a un consultor que hace due diligence financiero, legal, tributario, laboral, técnico, etcétera. Pueden haber 5 o 6 tipos de medioambiental, no sé, hay varios. Entonces depende de qué estés comprando. Pero si tú no pones los procedimientos que aseguren el mayor impacto en la transacción y dejas eso libre, te hacen un copy-page de un due diligence X. Por ejemplo, no sé, revisan cuenta por cobrar y tus cuentas por cobrar se cobran cada 3 días, ¿no? Por decir, ¿no? Eso, revisan cosas que no tienen que revisar por gusto. O sea, porque al final si tú pagas el due diligence y tú no acuerdas bien esos procedimientos de cada due diligence y lo dejas libre, puede ser que te cueste más el due diligence porque hacen muchos procedimientos que no son necesarios. Eso es lo que pasa en los due diligence. Y yo lo he vivido. Entonces, lo que yo hacía, cuando yo estaba comprando una compañía, me sentaba con el auditor financiero, me sentaba con el tributario de los Big Four, me sentaba ¿cómo se llama? Con el financiero, con el auditor financiero, con el tributario, con el laboral y con el gerente legal, y empezamos a, oye, ¿qué procedimiento vas a hacer? Ese no, haz este. Y elegía todos los procedimientos. Entonces, al final yo me aseguraba que lo que estaba pagando para comprar un negocio, por el due diligence, rinda frutos, ¿no? Lo otro es que no te vas a lanzar a hacer un due diligence si que tú no le ves valor a la compañía en tus manos. Si no tiene intangibles importantes esa compañía, ni la compres. Eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del curso. ¿Se entendió este documento, más o menos? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Profesor, yo lo que puedo entender es que cuando una empresa llega a cierta madurez, a veces es bueno venderla, ¿no? Y al planificar su venta, puedes exprimir al máximo la utilidad que pueda sacar de haber construido su empresa, de haberla comprado en una etapa más temprana. Así es, así es, Entonces, así si es, vendemos de forma organizada, paso a paso, presentándole al comprador cómo la va a integrar a sus planes en base a todos los datos que tenemos, vamos a poder negociar de tal forma que nos van a pagar incluso tal vez más de lo que la propia empresa puede llegar a valer. O sea, así no es es, una venta forzosa, es una venta que le hemos hecho tan organizada que cualquier empresa que sea afín a la que estamos vendiendo va a desear adquirirla porque va a ser fácil que la integre en su ecosistema o que la use a los fines que ella desea para poder lucrar, ¿no? así es, así es. En lo que puede fallar, y siempre lo dejan para el final, o no lo hacen, es el plan que vas a hacer los primeros 30, 60, 90 y hasta los 90 días Claro. en la Aunque, integración. aunque una empresa demora más en integrarse, dependiendo de qué rubro estés tratando, ¿no? Y qué Sí, cultura empresarial tengan, porque a veces es sí, complicado. pero por lo menos los lineamientos de qué vas a hacer en cultura, qué vas a hacer en sistemas, qué vas a hacer en la parte financiera, cómo vas a consolidar, quién va, si van lo que puede suceder, ha sucedido, porque he visto, que escuchan a dos gerentes, ¿no? O sea, los que pasan escuchan a su gerente anterior, porque también pasa con la transacción, y los que quieren escuchan al otro gerente. Entonces hay dos comunicaciones de liderazgo, Claro. Ya no está ¿no? centralizado la idea, ¿no? O sea, ya se disgregan. Entonces ahí falla. Pero pasa, es común, ¿ah? Pasa. Mm, ¿Ya? Entonces, ese también vamos a tocarlo, y de hecho es una clase, ¿ya? Es una clase. Eh, lo siguiente es el cierre de la transacción. Pues normalmente, quien da el contrato de compraventa de acciones es el comprador. El comprador hace el contrato de compraventa de acciones porque es el que ha hecho la oferta, ¿ya? O sea, si la oferta está bien estructurada y está bien negociada, ojo, no la primera oferta es la que se acepta. ¿Ah? Hay antes del due diligence, hay ofertas y contraofertas, hay hasta 5 o 6 vueltas de contraoferta, de oferta, contraoferta, otra contraoferta, hasta que se ponen de acuerdo. Esa es la primera etapa de negociación, el NBO, ¿ya? Entonces, al final, mientras más completo sea el NBO, el NBO es la columna vertebral para el SPA.
que es el contrato de compraventa de acciones. ¿Ya? Entonces, y el SPA, vamos a hablar del SPA después, en otra clase, pero tiene un montón de cláusulas, ¿no? Empezando por cómo vas a tratar al personal, qué personal pasa con la transacción y qué personal no pasa. ¿Lo liquidas, no lo liquidas? La otra cláusula básica es el acuerdo de no competencia, ¿no? Si no firmas acuerdo de no competencia, te pueden salir a competir ¿cómo se llama? El mes siguiente, con los mismos clientes, y le has vendido el intangible de cartera, ¿no? Claro, o sea, igual hay que ver caso por caso para poder hacer la estrategia correcta. Hay empresas que Así valen es. más por su bruto que por su intangible, y hay empresas que son solamente intangibles, a pesar de que ellas no quieran reconocerlo, son solamente intangibles, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. Estoy seguro que si Coca-Cola mañana solamente compras derechos de marca, o sea, ya tendrías todo prácticamente. O sea, da igual el No qué te interesa posición comprar tomes. la empresa, no te Claro, interesa comprar lo la empresa, importante es la solo el marca. activo. Sí, Solo es el estoy de activo acuerdo. intangible. Por eso, en la primera clase expliqué qué tipos de transacciones hay, ¿no? Hay una que es compra activos, ¿o no? Claro, ¿No? sí. ¿Ya? Y se está dando mucho eso, ¿ah? Se está dando mucho. Por ejemplo, Inca Chips, ¿qué compraron? La marca nomás, ¿no? La cadena de distribución ya la tiene, pues, Alicor. Va que hay uno que trabaja en Alicor, ¿no? Sí, claro. El del alimento bueno, está en otro sector, Sí, pero pero Alicor tiene toda la cadena de distribución ya lista. O sea, ¿para qué quiere? O sea, el intangible cadena de distribución no le interesa. La compañía no le interesa, le interesa solo la marca, nada más, ¿no? Sí, tiene todas las sinergias posibles, la verdad. Entonces Sí, ya pues. solo... Bueno, acá hay una primera pregunta para el Mentimeter. Ahora creo que hay dos preguntas nada más en Una pregunta, Mentimeter. por favor. Sí, En la gráfica anterior, ¿quiere decir que el comprador hace oferta sin conocer la empresa en específico? O sea, con el texto ciego, sin saber la empresa, hace la no, oferta. ¿Es así? no, no. El ¿En comprador, qué el comprador momento, en recibe, qué momento se conoce la empresa? a ver, después del teaser ciego, el teaser ciego es solo para causar el primer apetito, nada más, Ujú. a la lista larga. Vamos a suponer que tú has recibido interés de 12 personas, pero de esas 12 personas, o sea, de doce compañías, pero en verdad de esas 12 compañías interesan 4 nomás a ti, como vendedor, ¿ya? Entonces tú eliges con quién quieres negociar, y con quien quieres negociar, ¿ya? Obviamente tienes conversaciones y le dicen, ya, mira, yo te voy a abrir el deck de inversión, que es un documento de 20 páginas, donde dice mucho más información de la compañía, no sé, la propuesta de valor, la cartera, el nombre de los principales clientes, los mercados donde está, las tasas de crecimiento exactas, el multiplicador de EBITDA, el porcentaje de EBITDA, etcétera. O sea, quiénes son los gerentes, el proceso productivo principal, la cadena de valor, y todo te lo voy y todo lo que está en el deck de inversión, que es un documento de 20 a 25 páginas, lo voy a poner en un data room. ¿Ya? En el data room que ahora vamos a ver, va a haber una parte financiera, donde van a estar todos los estados financieros de la compañía. Si quieres, te pongo la valorización, y también te pongo toda la parte comercial que tú quieras, los principales clientes, nos ponemos de acuerdo qué información tú necesitas para evaluar y hacerme una carta de intención de compra no vinculante. Entonces le das acceso a ese data room, le compartes el deck de inversión y con eso tiene suficiente información para hacer su valoración ellos y para darte una carta de intención de compra. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Sí, toda esa información incluye, por supuesto, el nombre de la empresa. Ah, claro, ya se abre el nombre, sí, ya. Claro, Porque ahí ya tienes que sabe el firmar un nombre. NDA, pues, ¿no? Tienes que Claro. firmar un NDA de todas maneras. Sí, sí. Sí, no lo he puesto, pero sí, se firma un NDA, ¿ya? Pero obviamente por eso digo, o sea, el teaser ciego te sirve para decir, o sea, estos 10 estarían interesados, pero de estos 10, de repente 4 son los que me interesan abrirle la información. Y de repente esos 4 solo 2 te dan carta de intención de compra. Tú no sabes cuánto te van a dar, ¿no? Claro. Y carta de intención de compra. O de repente Ok, solo uno, nada más. ok, gracias. Sobre los advisors, entiendo que funcionan como agentes de venta. eh, ¿Cuáles son, o sea, cómo cobran? ¿Cuál es sus alcances y su forma de cobrar? Los advisors tienen tarifas fijas y tarifas variables en las transacciones. Las tarifas fijas, la primera, te cobran una tarifa por hacer la valorización de la compañía, ¿no? Y luego hay una tarifa por el valuation, después hay una tarifa por la elaboración de documentos de inversión y acercamiento con inversionistas, que eso le llaman retainer fee, ¿ya? Y luego hay una tarifa por el éxito de la transacción, que es un success fee, que normalmente va por rangos, ¿ya? Por rangos es un porcentaje por el valor de compañía. Y mientras más alto es menor porcentaje de success. Ese es el variable. Es el variable. Sí. Obviamente el mayor valor para un advisor está en el éxito de la transacción, ¿no? En el success. Por eso es que todos los estudios de abogados grandazos hacen las transacciones más grandes, pues, ¿no? Porque levantan millones de dólares en success fee. Ujú. Y te acompañan hasta la firma del contrato, o post firma también puede ser. En realidad, los advisors legales siempre se paran a dirigir todo, como si fueran, como si fueran los entrenadores de todo el proceso, o sea, y dirigen todo este proceso, y después las otras partes tienen a partners. ¿Mm? Claro. Las grandes firmas de abogados trabajan con Big Four, aunque ahora algunos no están trabajando por Big Four porque las Big Four han puesto su aparato de M&A y como que entran a conflicto de interés, y también han puesto su aparato legal. Entonces, ahora las firmas Big Four tienen su aparato legal de M&A. Entonces, están buscando compañías como la mía, para que sean sus partners, para hacer ciertas partes del proceso. Pero obviamente el success es de ellos, ¿no? Y el retainer también es de ellos, porque ellos son los que se acercan ellos son los que negocian. Ujú.
Pero mi pregunta iba por o sea, firman el contrato, se venden las acciones y hasta ahí llegan, o algunos pueden ir un poco más allá en el proceso de transición, no sé. Dependiendo de cómo sea la metodología de cada advisor, pero yo recomiendo que acompañen en la integración Ok, gracias. por un tiempo, ¿no? No sé, pues 3 meses, ¿no? No más de ahí, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ir al Mentimeter nuevamente y vamos a responder esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál crees que es el factor más crítico para determinar el éxito de vender una empresa? Voy a ir acá, voy a salir de acá y voy a entrar a Mentimeter y voy a entrar a esta pregunta. Debe estar con el QR y pueden, con su celular, pueden tomarle foto al QR y empezar a votar, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál crees que es el factor más crítico que determina el éxito de vender una empresa? ¿El precio obtenido, el timing del mercado, la confidencialidad del proceso, la selección del comprador o la preparación previa? Doce, 14, respuesta. Vamos a verlo a lo largo de la clase, pero en realidad, los 8 que han votado en preparación previa, ese es el factor que más pesa, ¿no? O sea, si uno hace un due diligence en vendor, consigue más valor de transacción, porque negocia mejor con lo que le puede observar el comprador. El timing del mercado también es importante. Bueno, el precio obtenido es un producto, ¿ah? Un producto final. La confidencialidad está desde el inicio y la selección del comprador también es clave. También es clave. Como decía yo, o sea, de esa lista larga que le entregas al teaser ciego, si recibes 12 que tienen apetito por la compra, tú tienes que elegir y no equivocarte, tienes que analizarlos, ¿no? Y no equivocarte a quiénes le vas a abrir información para que te puedan dar una carta de intención de compra. Y no todos te van a dar. Bueno, la siguiente pregunta, solo hay dos, esta vez en el Mentimeter, ¿ya? Pero esta pregunta es bien interesante, ¿ya? Ranking de las áreas que creen que requieren más preparación en una transacción. Empiecen a votar. Cómo finanzas se va posicionando, ¿no? Legal, tributaria, RHH, tecnología. Ahora la tecnología está pesando más, ¿no? Hay muchas transacciones tecnológicas, dependiendo del tipo de transacción, ¿no? Han votado solo 10, creo, ¿no? 12. Anímense a todos a votar, tírenle a uno. Profe, no sé si dentro de este apartado se puede participar, pero yo creo que es complicado. Creo que tenemos que ver el caso. ¿No escuchó alguien que está hablando? Sí, sí, estoy hablando. ¿Se me escucha? No, ¿puedes subir un poquito el volumen? A ver, entonces. Ahora se me llega a escuchar un poco mejor. Sí, sí. Ya, lo que comentaba es que creo que depende del mercado, ¿no? O sea, depende de qué empresa con qué empresa estemos haciendo la transacción. Hay empresas que importan más tal vez sus beneficios tributarios, otras su tecnología, otras la capacidad del equipo. O sea, creo que tenemos que ver el caso en concreto para poder definir qué Sí, pasa. puede ser, pero en el promedio de promedios, Claro, ahí se puede haber un orden más. mm, en el promedio de promedios, hay áreas que son más importantes, ¿no? O también puede, como tú dices, puede depender. ¿Qué pasa si es una empresa no auditada, por ejemplo? Si es una empresa no auditada, seguramente tiene muchos ajustes financieros, ¿ah? Y tributarios también. A veces la gente piensa que porque tiene un contador bueno, tributarista bueno, no hay contingencias tributarias. Y en el 100, no, bueno, en el 90% de los due diligence que he visto, se dan contingencias tributarias. Ahora, las contingencias normalmente se tratan en un depósito en garantía, ¿no? o con otra garantía tipo carta fianza, ¿no? Y cuando prescribe, pues normalmente, no sé, el impuesto a la renta y el IGB, que son los más importantes, prescriben en 4 años. Entonces, ese fondo de garantía que se llama escrow account o cuenta de garantía bancaria, de lo que es bien cara, o más barata es una carta fianza, por decir, se libera, en función se va liberando la contingencia tributaria. ¿Mm? Por ejemplo. Listo. Bueno, entonces vamos a la presentación y vamos a conversar un poco de esto.
O sea, una pregunta, por favor. Cuando Diga. presentan el teaser ciego y hay, como decía, no pueden haber 12 interesados y uno puede decidir ir con 4, pero como todavía en esa etapa no hay oferta como tal, ¿cuáles son las variables que, que debo ver para escoger esos 4, ¿no? O los que Ya, más me interesan. por ejemplo, ¿quién me está comprando? ¿Me está comprando un cross-border o me está comprando un local? ¿Quién crees que va a pagar más? ¿Quién crees que tiene una billetera más grande? Un local, o perdón, ¿qué dijo el otro? Uno que está fuera, uno que está en Latinoamérica, es decir, uno que está, no sé, en México o Chile o uno en Perú. Normalmente, El regional, digamos, ¿no? Que trabaja claro, con la franquicia. ya. Ese podría ser un criterio de selección. Otro criterio de selección podría ser, ¿qué tanto crees que podría valer tu empresa en las manos del que te compra? Porque tú ya valorizaste tu empresa, ¿sí o no? Ujú. Tú ya la valorizaste. Entonces tú ya sabes los intangibles que tienes y los tangibles, y cosa más, y tú sabes que si se lo vendes, no sé, por decirte, no sé, nosotros compramos una compañía de EPPs, ¿no? Cuando estaba en Ferreycorp, compramos una compañía de EPPs, de elementos de protección personal, y imagínense si es que el que nos los vendió, que fue Texec, si hubiera imaginado cuánto podría vender en las manos de Soltra, que ahora la tiene, que es este que está en el grupo Ferreycorp. ¿Tú hubieras descartado el grupo Ferreycorp de No, esa lista larga o lo hubieras elegido? yo que he elegido. O sea, yo la verdad, no sé si. Yo esperaría que todos me hagan oferta, ¿no? En principio. No puedes abrirla a todos. O sea, No por la puedes abrir. información, ¿no? No todos los que te presentan en la lista larga interés, algunos lo hacen hasta de curiosos, ¿ya? Entonces tienes que ver que la empresa que te compre también sea una empresa seria también, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, que la empresa te va a comprar tiene un montón de temas de compliance? Está metida en lavado de activos. ¿Tú la elegirías en la lista o no? No, habría excluyentes, ¿no? Por supuesto. Ujú. Entonces no pueden ser todos, pues, ¿no? Tienes que elegir, ¿no? Pueden ser 6, sí, de esa lista de 12 pueden ser 7, ¿no? Los que elijas. Pueden ser 7. Pero sí tienes que tener criterios de selección. Y yo creo que el criterio de selección más importante es cuánto vale tu compañía en las manos del que te va a comprar. Porque si tú le puedes sacar parte del valor de las manos en el que te va a comprar, el que tenga más valor vas a poder sacar o no. Ujú. Por ahí va el tema, ¿ya? Ok. Las tendencias clave que se están presentando en el mercado de M&A es que hay un mayor foco en el due diligence, ¿ya? O sea, en realidad hay un mayor foco en el due diligence, para mí los due diligence tienen esos errores de procesos que se hacen por gusto, ¿ya? Pero vamos a suponer que son due diligence bien secuenciados y bien con procedimientos que son importantes con impacto. Hay bastante foco en el due diligence, no solo buyer, sino vendor, ¿no? Hay muchos que están haciendo due diligence vendor. Y hay veces que lo hacen ellos mismos, ¿ah? O sea, no contratan a un tercero para hacerlo, o un independiente, que sería lo mejor, ¿no? Pero tampoco quiere decir que tú no lo puedas hacer internamente, ¿no? Con tu gente. Si tú tienes gente capacitada en diferentes áreas, puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Estructuras de deal más conservadoras. Sí, eh, en las transacciones, cada vez más, así sean empresas maduras, se está hablando del famoso earnout, ¿no? Te pago el 70% ahorita y el 30% después contra las ventas futuras de los próximos 3 años. Y todos se enfrascan en el EBITDA, pero pues, para mí es complicado hacer ratio del EBITDA, es complicado. Hay hasta EBITDA tributario. No sé si han visto que hay EBITDA tributario. Hay EBITDA financiero, EBITDA tributario, EBITDA normalizado, EBITDA promedio. Hay un montón de tipos de EBITDA. Entonces, si tú te vas a fijar en ese earnout de ese 30%, tienes que definir bien el ratio y cómo se va a medir, porque si no va a ser un problema ese desembolso de 30% restante. O sea, el que te va a comprar, de todas maneras, te va a proponer un earnout. Si es que te compra, si es que yo, si compraría, propongo un earnout. Y cuando son empresas menos maduras, el porcentaje de earnout sube. Y cuando son empresas tecnológicas, el porcentaje sube más todavía. Profe, yo creo que en ese tipo de transacciones tendríamos que poner bien claras las cláusulas, ¿no? Porque tal vez nos pusieron esa condición para pagarnos el último 30%, pero tal vez la empresa no creció, no tuvo el resultado porque la gestión nueva no fue la adecuada, ¿no? Entonces no es nuestra culpa tampoco cómo hayan ellos integrado la empresa Yo a sé, su sistema. yo sé, pero es una manera de asegurarte o poner un candado a que lo que estás comprando va a tener resultados, ¿no? Yo lo Y veo es, bastante válido, o sea, de mi parte lo veo sí, muy yo válido. también, pero yo lo veo bastante válido con un ratio que todo el mundo puede entender, pues, ¿no? Por ejemplo, un ratio interesante es la venta recurrente, ¿no? La venta recurrente. Y me refiero a la venta recurrente, no es a la venta, a la venta generada por lo que has comprado, y no por la nueva venta, sino por la venta que tú has vendido, ¿no? O sea, por la parte de la cartera que has vendido, ¿no? Profe, hay una consulta. Con venta recurrente, en teoría estamos hablando de, o sea, ahí entra el intangible porque es la relación con los clientes, entiendo. ¿O a qué nos Sí, referimos? pero tendría que entrar el intangible de cartera de relación con clientes o cartera de clientes, pero de la venta de que tú has valorizado en la transacción. Porque si es nueva venta, ¿por qué, digamos, tendría que De pagarse en función a beneficiarse eso? de... Ya, ok, ok. Por eso te digo que hay que ser bien claros en el ratio, ¿no?
y a veces lo dejan bien así a la ligera, es un problema, es un problema. Entiendo. Compradores estratégicos versus compradores financieros. Más o menos es el 60% estratégicos, 40% financieros. Financiero vamos a poner que es un fondo de inversión que invierte tipo enfoca acá, ¿no? En una compañía para subirle el múltiplo y después la vende, después de un tiempo. O un fondo de inversión X también, ¿no? Que invierte en compañías, no sé, inmobiliarias, por decir. Y el 60% son estratégicos, son compañías, pues, ¿no? Compañías en marcha, ¿no? O grupos económicos. Procesos más largos, a veces se tardan las operaciones de 6 a 9 meses, ¿no? Por eso yo diría, yo he estado un día, demoró un año y medio. No es lo normal, ¿no? Pero entre 6 y 9 meses son los tiempos de transacción, más o menos. Y en este caso del que usted tuvo, por ejemplo, un año y medio, ¿eso ya estaba establecido en los plazos, en los acuerdos, o se dio No, porque se no, dio? porque sucedió por falta de planeamiento. Por falta de planeamiento post adquisición. Post adquisición, ok. Sí. O sea, no estaba claro cuánta de la gente que iba, o sea, no pusieron claro en el contrato de compraventa de acciones qué gente pasaba y qué no pasaba, cuáles no pasaban, y si se liquidaban todos y a otros se les recontrataba y con qué tipo de contrato se les hacía. O sea, fue como que todo global, ¿no? Ok. Pero ese es error, entonces es error de ambas partes. Sí, eso lo de ambas partes, sí. Eso lo de ambas partes. Profesor, una Preparación pregunta estratégica. a la ¿Sí? interna. Yo entiendo que aquí hay un tema de confidencialidad entre los que llevan el proceso. Pero a la interna en la empresa solamente debería conocer, digamos, personas seleccionadas, ¿no? Porque durante tanto tiempo, y si llega a conocerse por los trabajadores de la empresa, puede haber ahí un tema de incertidumbre, ¿no? No, de hecho también se genera y eso hace que la gente se vaya también. O sea, es inevitable que finalmente se filtre por ahí algo. Sí. O O sea, sea, por por eso, ejemplo, yo prefiero, o sea, prefiero manejarlo yo directamente, no sé, y no comentarlo con nadie, solo con mi advisor y ya está, ¿no? Pero por ahí se filtra siempre, entonces. miren, normalmente cuando se hacen estos procesos, quien está metido de todas maneras es el gerente general, el gerente de desarrollo de negocios, puede ser que algún gerente técnico, el gerente legal, si no es el asesor legal nomás, si no hay gerente legal adentro, y siempre está metido alguien de contabilidad, o el CFO, si hay CFO, pero también está el de contabilidad, porque el de contabilidad prepara un montón de información que se va a ir en eso, entonces hay que hacerle firmar, se hacen firmar NDAs internos, ¿ah? Ojo. Pero son varios, ¿no? O sea, más riesgo, igual se filtra, pues, si son varias personas. Sí, o sea, mientras más reducido ¿cómo se llama? Sea el grupo es mejor. Pero tú puedes decir que te estás integrando con otra compañía, que no hay una transacción, sino que es una integración o joint venture, por un planeamiento estratégico. No tienes por qué decir que es una transacción, ¿no? Por decirte, ¿no? Tiene que manejarse muy bien ese tema de comunicación, ¿no? Profesor, en un grupo familiar entonces sería más complicado hacer la venta, tal vez, porque tal vez si mucha parte de la familia trabaja en la empresa, se van a enterar muchos que por ahí se va a llegar a comentar entonces bastante que va a haber o no haber esta venta. Normalmente cuando es un grupo familiar, salen todos casi, ¿ah? A no ser pues que, que, este, que el gerente comercial sea tan capo o tan irreemplazable que tiene que quedarse en la compañía 5 años, no sé. Pero normalmente también los que se quedan, algunos de los que se quedan por un tiempo, no se quedan para siempre, algunos que sí se quedan, ¿no? Tienes que elegir, ¿no? Eso es estratégico también, porque el know-how de la compañía tienes que comprarlo y el know-how de recursos humanos tiene que venir, pero tienes que saber cuál es realmente el know-how que vale para la compañía, ¿no? Porque hay otros que sí lo puedes reemplazar, ¿no? Pero una consulta. Pero, Sí, dime. No, pero Diego quería terminar su comentario. Que termine Sí, y yo después creo lo que en este ya. caso tal vez evaluar qué miembros dentro de la directiva de la empresa son activos ya para la empresa, que yo según lo que había visto en un curso antes, es complicado calificar tu valor de personas, pero sí hay miembros de la empresa a veces que son un activo increíblemente valioso, entonces ahí también sería identificar minuciosamente qué talentos hay por desarrollar, qué talentos hay desarrollados para poder preservarlos en un mediano o largo plazo, ¿no? Sí, de hecho eso se llama personal clave y parte del know-how y también se valoriza, ¿ya? Hay metodologías para valorizar eso y se identifica a esas personas, ¿ya? Y de hecho se hacen contratos para esas personas especiales. Algunos se les hace con una terminología que se llama Golden Parachute, que es un paracaídas dorado, que quiere decir que van a caer a una compañía nueva, pero con un paracaídas dorado, o sea, protegidos con un contrato especial, con bonificaciones especiales, para retenerlos. Como dándole ciertas ventajas para poder incitar a que se queden en la empresa. Así es, así es. Esa es una yo diría, una de las cláusulas más importantes en un contrato con compraventa de acciones. A mí me surge otra pequeña duda respecto a esto, y es que ¿qué pasa cuando ya les aseguras que se van a quedar y todo eso? ¿Cómo te aseguras de que no baje la calidad de trabajador, ¿no? Porque tal vez cuando él tenía cierta incertidumbre, tenía un motivador más grande, pero ahora como ya, digamos, es tratado como una estrella, ¿no? Entonces tal vez pierda cierta motivación para poder seguir manteniendo su competitividad.
Pasa que tienes que hacer, nos estamos adelantando a la clase, pero tienes que hacer un plan de integración, o sea, de post-adquisición. Y todo lo que estamos conversando, el plan de comunicación, de quiénes tienen que estar informados, de, ¿cómo se llama? De cómo tienen que pasar las personas y todo, tiene que estar en un plan de integración de los primeros 100 días, ¿no? Para no causar fuga de personal, ¿no? Porque a veces cuando empieza a enterarse todo el mundo que, hoy no, me van a votar. Normalmente cuando una empresa compra a la otra, salen todos, entonces al final empieza a haber fuga de personal, ¿no? Que también pasa, ¿no? También pasa. Entonces, mientras mejor prepares la post-adquisición, te aseguras de retener a la gente que tienes que retener, porque son parte del know-how de la compañía, y es parte de lo que estás comprando. Es un tangible que estás comprando. Entonces, si lo pierdes, estarías perdiendo parte del valor que compraste, ¿o no? Claro, sí lo comprendo, profesor. Sí. Bueno, la preparación estratégica hay que prepararse. La preparación es fundamental y determina, en promedio, los consultores dicen el 60% del éxito final de la transacción. Hay que hacer un diagnóstico estratégico del timing, o sea, no puede ser también todo no medido, hay que medir todo. Hay que hacer un checklist de preparación de la preventa, con todos esos temas que estamos conversando. Se tiene que hacer una valoración preliminar y medir bien las expectativas. Me refiero a que uno tiene que valorizar la compañía que está comprando como comprador y cuáles son las expectativas dentro de la transacción. El due diligence vendor es importantísimo, que hemos conversado. Si tú tienes, digamos, un optimal timing, vamos a decir que haces una transacción en 6 meses, porque te has preparado, has hecho tu due diligence vendor, has hecho tu plan de integración de 30, 60, 90 días, tienes todo clarísimo, no se ha filtrado mucha información, todo va muy bien. En promedio hay datos que eleva el porcentaje, incrementa el valor de la transacción entre el 20 y el 30%. ¿Cuándo es elegir o sentirte que podrías estar listo para venderte? Cuando tienes 3 años de crecimiento constante, a una tasa constante de crecimiento. Cuando tienes márgenes estables o en expansión. O sea, o has agarrado márgenes que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el margen bruto, que es importantísimo, ¿no? Que se repite, que agarra normalización, o ya agarró normalización y está dando otro hipo hacia arriba. Management del team consolidado. Cuando tienes un equipo, justamente lo que conversábamos, ¿no? Un equipo de management consolidado de años en la compañía, y la compañía tiene una manera de trabajar y ha sido rentable en la compañía, ¿no? Con ese equipo. Se recomienda, comprar un mercado sector con una tendencia positiva, ¿no? Sin cambios regulatorios inminentes, ¿no? O sea, si tú sabes que va a venir un cambio regulatorio, no sé, vamos a suponer, ¿no? No sé, vas a comprar un laboratorio y te enteras que Digemit ahora ya no te va a dar digamos, los registros sanitarios por 5 años, sino ahora van a ser cada 2 años, entonces ya no vale igual, ¿no? Alguna norma que cambie o regule el mercado que te haga perder valor en la transacción, si la sabes, tienes que medirla y decidir si vas o no a una transacción por esos cambios regulatorios. Si no mides el tiempo bien y los procesos que tienes que hacer para las transacciones, podrías reducir entre el 20% desde el valor de la transacción. Baja liquidez inmediata, performance en decline o volátil, incertidumbre regulatoria alta, management o sea, son indicativos, ¿no? Management en un team en transición, que no está consolidado. En la parte financiera, claro, si ya tú eres una compañía que ya tiene unos años en el mercado, ya deberías auditar estados financieros, ¿no? Deberías auditar estados financieros para que estés bajo normas internacionales, el que te compre no te ajuste mucho, porque normalmente cuando compra uno más grande, que está afuera y audita, los ajustes que hace son en función a IFRS, a normas internacionales de información financiera, ¿no? Y eso es lo que negocia con el que está vendiendo. Entonces, si no audita estados financieros, tiene bastante posibilidad que tenga ajustes al patrimonio en la transacción. Proyecciones defendibles, que tú puedas defender las proyecciones que has hecho a 3 años. Las puedas defender, ¿no? De márgenes sostenibles, crecimiento sostenible, un EBIT o una utilidad operativa normalizada, que sepas el P por Q de tus gastos, ¿no? Los fijos, los variables, cuáles son, identifiques las desviaciones, etcétera, que puedes defender, ¿no? La normalización del EBITDA es justamente eso, pues, ¿no? Que presentes ratios de EBITDA que no cambien mucho en el tiempo y que no tengan ingresos ni gastos no recurrentes o no operacionales, ¿no? Hay veces que dentro de los estados financieros de las empresas que se están vendiendo, muestran ingresos o gastos que se han dado por única vez en el último año y nunca se han dado antes y no se van a dar, pero lo ponen como ingreso o como gasto, o lo ponen como ingreso. Entonces, en una normalización de EBITDA, tienen que salir esos ingresos o gastos no recurrentes. Y los no operativos son los que no son de la operación del negocio, ¿no? Pueden ser hasta personales, ¿no? Luego, un capital de trabajo normalizado. Bueno, Banking y Payback, claro, eso es para proyectos de inversión más que para valorización de empresas, ¿ya? Pero hay veces que también se venden proyectos. Entonces, cuando son proyectos de inversión, tienen que tener el BAN, el TIR, el Payback, son los ratios básicos de cada proyecto, ¿no? ¿Sí?
el payback es el periodo de recupero de la inversión, ¿no? Del proyecto. En la parte legal y fiscal, si haces un due diligence vendor completo, sería ideal. Resolución de contingencias conocidas y saber cuáles son los periodos de prescripción. ¿Qué quiere decir? Que esto, que ya lo tengas medido, ¿no? Sepas qué contingencias tienes, tributarias. Y si tú ya las sabes, y sabes cuándo vencen, y si no te las identificas, no dices nada, pues, ¿no? Pero si es que te las identifican, tú ya sabes negociarlas porque ya las has identificado, ¿no? En la estructura corporativa optimizada, contratos clave asegurados, o sea, los contratos con clientes, con proveedores principales, con personal, todo bien documentado, ¿no? En la parte operacional, incrementa el valor de la transacción, tener un management team estable, o sea, no mucha variación de personas en el tiempo, sobre todo en las gerencias. Procesos documentados, ayuda mucho también. Sistemas de reporting consolidados. Si tienes métricas, KPIs, no sé, un balance scorecard, quiere decir que te mides bajo metas, bajo OKRs y después bajo KPIs y bajo KRIs, etcétera, ¿no? Y bajo performance management, etcétera. Si tú tienes métricas, quiere decir que se llama que tu compañía es una compañía que se mide por el desempeño, ¿no? En la valoración, se llama preliminar, eh, según el sector, pues, ¿no? Según el sector, más o menos en promedio, por múltiplo se mueven entre 1.5 y 3 veces, ¿ya? Las ventas, ¿ya? Lo que se ve en el mercado, ¿ya? Entre 6 veces y 12 veces el EBITDA, pero según el crecimiento. Ese es un promedio, pero tiene que ser la compañía en específico, el sector en específico, ¿ya? La metodología de valoración tradicional, como yo lo decía al inicio de la clase, no sé si estuvieron todos, pero tiene que ser el flujo de caja libre de deuda descontado. Producto de valorizar la empresa por el flujo de caja libre descontado, uno obtiene un valor de los activos a valor de mercado y ese recién lo divide entre las ventas del año anterior o el EBITDA del año anterior y ahí recién obtiene el múltiplo. Y ese múltiplo lo compara contra estos. Y recién esto es una comparación secundaria. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Sí, profe, ¿podría explicar la anterior? ¿Esta? No, la anterior. O sea, esos indicadores de según sector, según crecimiento y según industria. Ya. O sea, ¿es una Hay, metodología de valorización esos indicadores? no, o sea, mira, te voy a explicar. Uno debe valorizar su compañía como método principal o primario con el flujo de caja libre descontado, ¿ya? ¿Qué es el flujo de caja libre descontado? Es, analizas los estados financieros que tiene tu compañía históricos, ¿ya? Y tienes que proyectarlos hasta que agarren una normalización de los márgenes, ¿ya? O del flujo. A eso se le conoce periodo implícito o periodo de valoración, que todos dicen, entre comillas, que son 5 años, ¿ya? Pero no son 5 años, son realmente cuando el flujo se normaliza o se parece y se empieza a repetir hacia adelante, ahí recién corta. Puede ser que en una compañía ese ciclo sea 8 años, puede ser que en otra sea 10, ¿no? Pero en algún momento va a agarrar normalización. Es el primer periodo. El segundo periodo es cuando ya la compañía agarra una normalización y va a tener un crecimiento más chico. Entonces va a crecer hacia el futuro, como crece la economía en promedio, que vamos a suponer que es 3% acá en Perú, ¿ya? Entonces a ese periodo se le llama perpetuidad, ¿ya? Entonces, esos dos periodos se traen al presente con una tasa de descuento y eso es lo que vale tu compañía. Ese valor lo tienes que dividir entre las ventas de tu compañía del año pasado y obtienes el múltiplo Enterprise Value entre revenue, que es entre ventas, ¿ya? Y también lo divides entre el EBITDA, que es simplemente la utilidad operativa más la depreciación y amortización si tienes intangibles, y lo divides también entre eso y obtienes ese múltiplo que es entre 6 veces el EBITDA y 12 veces el EBITDA. Pero en el mercado se publican ratios de empresas que se han valorizado y son publicadas, ¿ya? Por diferentes consultoras. Entonces, y esos ratios se ven por mercado, por sector, por industria, ¿ya? Entonces, uno lo que debe hacer es el ratio, el múltiplo que le salió en función de su valorización por flujo de caja libre descontado, lo compara contra ese rango y debería estar dentro del rango para que más o menos esté dentro del estándar de la industria, del sector o del mercado. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. Los que sí son medios engañosos son los múltiplos de transacciones. ¿Por qué? Porque, como yo decía, en una transacción alguien ganó. No siempre es win-to-win. Debería ser win-to-win, ¿no? Ganó el comprador, ganó el vendedor. Pero no, siempre o ganó el comprador o ganó el vendedor. Entonces, como son ratios no justos, no es tan comparable eso. No puede ser un múltiplo engañoso donde han comprado una compañía con un múltiplo muy bajo, ¿no? O han comprado una compañía con un múltiplo muy alto. Entonces, ¿qué tan comparable puede ser? Por eso yo los descarto, ¿ya? A no ser que se den muchas transacciones en ese sector y, ¿cómo se llama? Y ya pues se ha normalizado el tema entre unos ganaron, otros perdieron. Entonces al final se licúan, ganancias, pérdidas se licúan y es el promedio. Entonces eso sí, pues, ¿no? Pero no pasan, normalmente no pasan. Y la mayoría de transacciones, no todas son publicadas a qué valor se transaron, ¿no? Son confidenciales. Entonces yo diría que basta con valorizar la compañía por flujo de caja libre, y luego compararla contra los múltiplos publicados de cada sector, ¿no? Esos se encuentran, yo les voy a dar fuentes, pero se encuentran, haces una buena búsqueda no sé, yo uso Cloud, no sé cuál usan ustedes, ¿ya? Pero para mí Cloud es la mejor inteligencia artificial para el tema de Money, ¿ya? Cloud se llama, no sé si la conocen, ¿ya?
Entonces, con esa encuentro muchos fuentes de comparables y después lo comparo, razono y busco las fuentes, lo compruebo y la mayoría de veces no se equivoca, ¿no? O sea, todo depende de los prompts que les metas, ¿no? O sea, tienes que saber promptear también lo que estás buscando. Pero nada, ese es el tema de los múltiplos. Bueno, justamente hablaba de esto, ¿no? El flujo de caja descontado libre, ¿qué? Libre de deuda. Eh, Normalmente, pues, en mercados emergentes se ven tasas de entre 12 y 15% de costo capital ponderado, que recordemos, después lo vamos a ver, pero el costo capital ponderado es la tasa de descuento, justamente, ¿no? Y la tasa de descuento es la mezcla entre la tasa del accionista y la tasa ¿cómo se llama? De deuda de la compañía. Entonces, mientras la proporción de deuda que tiene se multiplica por la tasa de deuda, menos el escudo tributario porque se deduce impuestos y se le suma la tasa del accionista. Entonces, al final eso te da la tasa de descuento. Lo vamos a ver después, pero se ven tasas de descuento entre 12 y 15%. He visto tasas de descuentos más altas en tecnología. En tecnología he visto tasas bien altas. Y si son startups, las tasas son encima del 30%, 40, 45, dependen de tasas de descuento. ¿Ustedes han visto tasas de descuento de startups o no? Profe, yo no es que haya visto exactamente, pero en Alicorp lo que pasa es que cuando tienes un proyecto que involucra una innovación bastante fuerte en tecnología, la tasa de descuento que te proponen, bueno, según el país, puede estar por 10% más que la de mercado, no la de geografía. Claro. Por eso te decía, ¿no? 25, 30%, ¿no? Dependiendo en qué fase esté, ¿no? Porque tú sabes que, por ejemplo, la tecnología tiene fases, ¿no? Vamos a suponer que es una startup, pasó el Lean Startup y es mínimo producto viable validado. Hay una etapa de pre-seed, pre-semilla, después vamos a suponer que semilla, que ya está un poco en crecimiento. Después de semilla sigue crecimiento. Esas son tasas de 30, 35, 40, 45%. Porque la rentabilidad que tienen es alta. Pero el problema es la recurrencia de los ingresos. Ahí falta Sí, el go-to-market. claro, lo que pasa es que puedes tener una muy buena idea, pero si no haces un buen go-to-market, no capitalizas recurrencia de ingresos. Entonces, si es una compañía que puede tener mucha rentabilidad, pero tiene muy pocas transacciones, no te la compran, ¿no? No te la compran. Por ejemplo, Créalo, ¿conocen a Créalo o no? Créalo es la compañía tecnológica del grupo Credicorp. La maneja Eduardo Peláez. Eduardo Peláez trabajó en UNE, que también es una compañía como la mía, pero un poco más grande, de advisory, de M&A, pero él se dedica solo a comprar empresas tecnológicas o a desarrollar orgánicamente o inorgánicamente empresas de tecnología. Entonces, y yo conversando con él justamente me decía eso, ¿no? Tasas de descuento altas y, cosa más, y lo que miramos es la recurrencia de ingresos. Si la recurrencia de ingresos, por decir, no sé, en el tercer año, cuarto año, quinto año del startup no tiene una recurrencia de ingresos importante, no la compramos. No la compramos. Entonces, por eso hay muchas startups que se caen, ¿no? Porque no hacen un go-to-market, como dijiste tú. La tasa de crecimiento de perpetuo debería estar entre 3 y 4%, es lo que he visto en Latinoamérica, no he visto más. De repente en algunos sectores sí podría ser hasta 4.5. No sé, por ejemplo, el sector inmobiliario está creciendo mucho, ¿no? Ahora, entonces yo no sé si una tasa de 3 es castigarlo un poco, ¿no? Eh, Ahí, lo- profesor, una consulta. El tema del ser perpetuo, por ejemplo, tenemos un caso de una empresa o una industria que crece, o sea, digamos, crece al 2% y tú le pones 3. O sea, no está bien porque estás asumiendo que a perpetuidad tu empresa va a ser más grande que el mercado. O como, está mal eso. ¿Sabes cómo te das cuenta? ¿Sabes cómo te das cuenta? Te digo al toque nada más. Separas el valor presente de la parte conocida, vamos a ver los 5 años, ¿ya? Entre comillas ¿ya? conocidos, de la parte perpetua. Y el porcentaje del total de la suma de los dos valores presentes tendría que ser como máximo el 70%. Como máximo, sí. Si ves, si pesa 80, 85 o 90, que vi en un caso, por ejemplo, le han puesto 6% al G, o 7, ¿no? Entonces, el estándar perfecto sería 50-50, ¿no? 60-40. Esos son los estándares. Bueno, muchachos, tenemos hasta las 15 minutos, son 8:32, 8:42, 8:40.